no, pero toda la gloria sea para Dios. Amén. Bienvenido una vez más a la casa del Señor. Bienvenido a todos los que nos ven. Mira, agarra ahí tu teléfono, ahí donde estás, y los que están aquí también, y te traen un reto. Escribe en tu teléfono un mensaje a 10 personas y dile: solo en Cristo podrás tu alma ser iluminada. Escríbelo, mándalo. Y si son a 10 que no creen, mejor todavía. ¿Y por qué te lo digo? A los que nos están viendo también, hazlo. Cuando tú le mandes ese mensaje a 10 personas, si no creen, mejor todavía. ¿Sabes por qué? Porque te van a llamar loco. Pero dice la palabra que para nosotros los que creemos, la locura es ¿qué? Poder de Dios. Para los que no creen es locura, pero para los que creen es poder de Dios. Amén. Y mira, hay personas que yo oigo que dicen: yo no voy a la iglesia porque estoy sucio, o porque me peleé con este y me siento mal. Y yo voy a la iglesia cuando yo esté bien, me sienta bien. Y ese es ahí donde radica el problema. Tú no vienes a la iglesia cuando te sientas bien. Tú tienes que venir a la iglesia porque Dios es el que hace que tú te sientas bien. Porque la iglesia es el hospital de Dios. Es la universidad de Dios. Entonces, tú no vas a venir a la iglesia cuando tú te sientas bien. Tú tienes que venir a la iglesia para que Dios haga que tú te sientas bien. ¿Me está entendiendo? Y si pueden buscar en sus Biblias, Hebreos 11. Hebreos 11, capítulo 6. Y recuerda, Jesús dice: los que me nieguen delante de los hombres, si me ayudan los que leen Biblia, y los que me honren delante de los hombres, yo lo honraré delante de mi Padre. Así que no te avergüences del Evangelio. No te avergüences de ser un seguidor de Cristo. Y dice, ¿están ahí en la palabra? Hebreos 11. Hebreos capítulo 11. Capítulo 11, versículo 6. Y dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardón de los que le buscan. Y curiosamente dice la palabra que la fe entra por el oír, y el oír la palabra de Dios. Entonces, cuando tú vienes a la iglesia y tú estás oyendo la palabra de Dios, ¿qué está ocurriendo en ti? ¿Tu fe, qué está pasando con tu fe? Está creciendo, se está gestando. Tú no puedes explicar cómo los huesitos, el pelo, el cabello de un niño crece en la barriga de su mamá. Así mismo ocurre la fe en ti. Tú no puedes explicar cómo cada vez, entre más tú oyes la palabra de Dios, la fe va creciendo cada vez más en ti. Y hoy yo precisamente vengo a hablarles sobre eso, sobre fe que rompe techos. ¿Se acuerdan el domingo pasado que oramos por los niños, por los jóvenes? Y dijimos que era una generación que iba a romper los techos, ¿verdad? Hoy yo vengo a hablarte sobre eso, y es sobre los 4 muchachos que traen al paralítico a Jesús. Mientras tú más oyes la palabra de Dios, tu fe, ¿qué hace? Crece, se va gestando cada vez más. Por eso es que es tan importante buscar de continuo de Dios, no dejar de buscar de Él. Es por eso que es muy importante no dejar de congregarse. Yo sé que a veces hay circunstancias que, como tenemos varios hermanos hoy que no vienen, por ejemplo, la hermana de nuestra hermana Kenia dio a luz anoche. Eso es una bendición de Dios. Nuestro hermano Johnny también se encuentra trabajando lejos, lo bendecimos donde él está también. Sabemos que nos ve, se conecta y recibe de la bendición de Dios, y así algunos hermanos hoy por razones diferentes no han venido. Pero es muy importante que siempre tú tengas presente y pongas a Dios en el primer lugar en tu vida. Eso es parte de la fe.
cuando tú pones a Dios en el primer lugar en tu vida. No sé si está aquí conmigo. Y quisiera que vayan conmigo. Marcos capítulo 2, versículo 1. Está fácil de encontrar. Marcos 2, versículo 1. Y antes de pasar a la palabra de Dios, quisiera que nos pusieran en pie para que me acompañen en oración. Porque siempre es bueno pedir que el Señor sea quien dé palabra al que habla y dé entendimiento al que recibe. Y ese siempre es mi pedir delante de Dios, que el Señor permita que ustedes se vayan llenos, comprendan lo que Él quiere decirle cada domingo que venimos aquí. Amén. Padre, gracias Señor te damos, porque Señor, tú eres bueno y para siempre es tu misericordia, Padre Santo. Señor, permite que sean abiertos los oídos, Señor, de aquel que necesita. Señor, quebranta el corazón de aquel que necesita ser quebrantado, Padre Santo. Señor, no permitas que sea un hombre hablando, Señor, sino sea guiado por tu Espíritu, que tu Espíritu, Padre Santo, sea el que guíe mis labios, Señor. Gracias te damos por la vida de todos, Padre Santo, por la vida de todos esos hermanos, Señor, que día tras día necesitan más de tu palabra, Señor. Gracias te damos, Señor, porque tú nos llenas con tu presencia, Padre Santo. Gracias, Señor, por la vida de todos. En el nombre de Jesús, amén, amén y amén. ¿Puede tomar asiento? Y si está ahí, lo tiene conmigo, lo va a leer conmigo, ¿verdad? Amén. Dice, entró Jesús otra vez en Capernaum, después de algunos días, y se oyó que estaba pero ¿en qué dice? En su casa. No dice en la casa de María o de Juan o de Pedro, dice en su. Eso quiere decir que esa casa era de Jesús, ¿verdad? ¿Lo volvemos a leer de nuevo? Entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días y se oyó que estaba en casa. ¿Entendió? ¿En casa de quién estaba? Ok. E inmediatamente se juntaron muchos y de manera que ya no cabían ni aún a la puerta y les predicaba la palabra. Ok, le estoy dando claves para que ahorita entienda a dónde vamos. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4, y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba y haciendo una abertura bajaron el lecho en el que yacía el paralítico. Mira, imagínate que dice que lo cargaban en un lecho, ¿verdad? Imagínate el enorme hueco que tuvieron que abrir, porque a él no lo bajaron de cabeza, a él lo bajaron así. Inmenso hoyo el que tuvieron que abrir en el techo, ¿verdad? Ok, entonces dile que está a tu lado. Inmenso hoyo es el que se debiera abrir en el techo de tu casa. Díselo. ¿Y sabes por qué? Porque eso es lo que limita. Cuando tú ejerces fe, eso rompe los límites que hay entre Dios y el hombre. Por eso, inmenso hoyo es el que debiera abrirse. Y todos tenemos un techo al cual tenemos que romper. Porque ese techo es lo que limita que tú te muevas en lo natural o en lo sobrenatural. Si tú decides moverte en lo natural, Dios en lo natural no se va a mover contigo. Porque Dios se mueve en lo sobrenatural. Porque nuestro caminar diario es espiritual, no natural. Y Dios nos dio 2 grandes herramientas de mucha fuerza. Una es la fe y la otra es la razón. Pero la razón es una herramienta muy fuerte, muy poderosa que tiene el hombre. Pero la razón a causa del pecado fue pisoteada. La razón a causa del pecado fue oscurecida. Por eso la Biblia dice que las naciones andan en tinieblas y dice que el hombre que no camina con Cristo anda en oscuridad. Entonces tu razón está en oscuridad
Porque la razón, cuando fue pisoteada gracias al pecado, perdió la razón. ¿Me estás entendiendo? La razón es buena cuando es sometida bajo el Espíritu de Dios. Por eso Cristo dice que los que vienen a mí no andarán en tiniebla jamás, porque tu razón será iluminada. Pero mira, curiosamente dice la palabra que estos hombres vinieron a Cristo y a gracia de una gran multitud no tenían acceso a Cristo. Es lo que dijo, ¿verdad? ¿Y qué hicieron? Subieron al techo, rompen el techo y entran. Esos hombres no perdieron la razón. ¿Pareciera loco eso o no pareciera loco? ¿Qué tú crees que si tú necesitas que yo ore por ti y tú vienes a mi casa y me tumbas, la puerta está cerrada y tú me tumbas la puerta? ¿Qué tú crees que te pase? Te voy a recibir con una bala de lluvia. Con una lluvia de balas. Porque razonablemente eso es lo que yo haría, ¿verdad? Pero los que se mueven en fe, para los que no están en fe, ¿qué decimos? Perdió la razón. Estos hombres, imagínate rompiendo el techo donde estaba Cristo, y Cristo no estaba haciendo cualquier cosa. ¿Qué dice que estaba haciendo? Predicando la palabra. Y cuando tú te mueves en fe, aún Dios deja lo que está haciendo para atenderte. Porque dice que Cristo estaba predicando ¿qué? Y si sigues leyendo el texto, dice que Cristo se maravilló de la fe de ellos. Cristo no les empezó a gritar para arriba, oye, ¿qué están haciendo? ¿Por qué me rompen el techo? Cristo no le dijo, yo estoy ocupado aquí enseñando la palabra, porque dice que había una gran multitud. Normalmente si ahorita alguien entrara rompiendo la puerta por ahí, ¿qué le diéramos? Posiblemente algunos de ustedes se paren y le den un... ¿verdad? Pero el que se mueve bajo la fe rompe el razonamiento de otro. ¿Está aquí conmigo? Estos hombres llegaron allí buscando un milagro. Cuando llegan al lugar, porque usted tiene que imaginarse las escenas, por eso Dios le dio un entendimiento a usted. No tenían acceso a Cristo. ¿Y qué hicieron ellos? Suben el techo, rompen el techo y bajan el paralítico. Casualmente dice que acá cuando Jesús es bautizado por Juan el Bautista, dice que el cielo se abrió y descendió. Ok, cuando tú rompes los techos de tu limitación, lo que ocurre es que tú empiezas a ejercer fe. Y cuando tú empiezas a ejercer fe, la fe no tiene límite. Y la fe no le pone límites a Dios. Pero la razón le pone límites a la fe y le pone límites a Dios. Porque si estos hombres hubiesen actuado bajo la razón, ¿qué hubieran hecho? Si usted llega aquí el domingo y la puerta está cerrada por cualquier motivo y usted actúa bajo su razón, ¿qué usted hace? ¿Da la media vuelta? Y se va. Cuando un domingo usted se levanta y no tiene ganas de venir porque quizás el día está lluvioso, hay días pesados, hay días que lo que el cuerpo pide es quedarse en casa, ¿verdad? Su razón, ¿qué le está diciendo? No vayas. Pero si tú sometes tu razón bajo la fe, ¿qué tú haces? O sea, no hay limitación para ti. La fe es quien te mueve, y por eso dice la palabra que sin fe es imposible agradar a Dios. Cuando tú te mueves en fe, tú agradas a Dios. Cuando tú te mueves en fe, no hay limitaciones. Cuando tú te mueves en fe, no hay obstáculos. Porque Cristo dijo, si tuviesen fe del tamaño, le dijesen a esa montaña, échate a la mar y se echaría. ¿Qué es lo que pasa? Que normalmente nosotros los hombres, incluso los creyentes dentro de la iglesia, personas que conocen de Dios, personas que dominan la Biblia a la perfección, personas que Dios tiene un propósito en sus vidas, ¿sabes qué es lo que ocurre? Que nos movemos bajo nuestro razonamiento y no bajo la fe.
Porque el razonamiento, ¿sabe a qué está mezclado? A tu sentimiento. Tú razonas por tus emociones. Si tú y yo tenemos una confrontación y vamos delante de un juez, ¿qué tú vas a decirle al juez? ¿Que tú tienes? Y me pregunta a mí, ¿qué voy a decir yo? Que yo tengo la razón. ¿Y sabes por qué digo que yo tengo la razón? Porque bajo mi razonamiento, equivocado, sin razón, yo digo que tengo la razón. Pero si aplicamos la razón, la ponemos y la sometemos bajo la fe. Cristo dijo, el que te pegue en una mejilla, ¿qué dijo que hicieras? ¿Y por qué Cristo te dijo eso y tú no lo puedes entender? ¿Por qué Cristo dijo que hiciéramos eso y no lo podemos entender y aplicar en nuestras vidas? Porque actuamos bajo la razón y no bajo la fe. Porque la razón me dice que si tú me das, yo te voy a responder para atrás. Pero la fe en Cristo me dice que si yo soy golpeado por ti, hay un Dios que dice que el ángel de Jehová acampa alrededor y los defiende. Entonces tú sabes que hay un propósito detrás de eso. A mi vida han llegado muchas personas y con razón o sin razón se han ido. Pero si yo aplicase la razón hacia ellos, yo hoy estuviese enojado contra ellos. Pero yo no aplico la razón. ¿Yo aplico qué? La fe. Y comprendo que en mi vida, en la igual que en la tuya, van a llegar personas que van a pasar. No importa las circunstancias por las que se fueron. Pero si tú aplicas la fe y no la razón, tu corazón va a estar limpio. Pero si tú aplicas la razón, entonces tú todo el tiempo vas a estar encontrando una razón por la cual ellos hoy no están junto a ti. ¿Tú me estás entendiendo? Te dice un poco enredado. Amén. Cuando tú te mueves bajo la razón, tú vas a actuar según tus sentimientos, según tus emociones. Y Dios te está diciendo, yo te estoy dando una herramienta que se llama fe. ¿Y la fe de quién proviene? Entonces, si tú te mueves bajo la fe, tú te vas a mover bajo la dirección de Dios. Y cuando tú te mueves bajo la dirección de Dios, eso pareciera locura. Porque Pablo dijo que nosotros somos salvos por la bendita locura de que creemos en un Cristo crucificado. Y eso pareciera locura. En un tiempo en tu vida eso no era locura, cuando lo oías decir. Pero hoy, ¿qué es? Poder de Dios. ¿Por qué? Porque dejaste de actuar bajo la razón y estás moviéndote bajo la fe. Me gusta mucho, mira, ¿te acuerdas que dice que iban en una barca y se arma una tormenta? Y Pedro, ¿qué le dice a Jesús? Señor, si eres tú, di que yo voy a ir. Pedro se baja de la barca y camina sobre el agua, o no camina. Pero el tramo que camina, no importa cuánto haya sido, ¿por qué no caminó? Pero cuando se da cuenta que estaba caminando sobre el agua, ¿qué le ocurre? ¿Por qué? Porque dejó de actuar bajo la fe para actuar bajo la razón. Cuando tú actúas bajo fe, tú vas a lograr lo que con tu razón es incomprensible. Cuando él mira que estaba caminando sobre el agua, se hunde. Y gracias a que deja de actuar bajo la razón y vuelve a actuar bajo la fe, porque normalmente si tú te hundes, ¿qué es lo que tú tratas de hacer? ¿Qué cosa? Nadar. Pero Pedro nadó. ¿Qué dijo? Señor, sálvame. Dejó de actuar bajo la razón y volvió a actuar bajo la fe. Porque lo normal que tú haces en una circunstancia es usar tus conocimientos, tu razón para salir de ella. ¿Crees que Pedro no sabía nadar? Te digo qué hacía Pedro antes de que Jesús lo conociese.
Entonces, ¿crees que Pedro sabía nadar o no sabía nadar? Sí, sabía nadar. ¿Y por qué no nadó? Sí podía haber nadado. Porque volvió a actuar bajo fe. Y le dijo a Cristo: Señor, sálvame. Y hay creyentes que en un tiempo caminaron en la fe y en un tiempo caminaron en la razón y se hundieron, pero no han clamado a Jesús todavía. Están tratando de salir de ese hueco bajo su razonamiento y no bajo la fe. Y déjame decirte algo, que Cristo está esperando que tú digas: Señor, sálvame. Cristo no va a extender su mano hasta que tú no clames a Él. ¿Tú me estás entendiendo? Y Dios le puede estar hablando a cualquiera, igual que a los que nos están viendo. Quizás tú un día caminaste en fe, pero hoy dejaste de caminar en fe para caminar en la razón. Cuando el Señor llama a una persona a predicar la palabra, esa persona tiene que dejar de caminar bajo la razón y empezar a caminar bajo la fe. Porque vas a enfrentarte a muchas circunstancias en tu vida. Yo antes me movía bajo la razón, bajo lo que yo creía que era correcto o no era correcto. Y esto se lo doy como manera de testimonio. Desde que yo dejé de actuar bajo la razón y empecé a actuar bajo la fe, toda mi vida cambió. Todo mi círculo cambió. Desde que yo dejé de actuar bajo mis conocimientos y me sometí bajo el conocimiento de Dios, yo me he convertido en un hombre mejor padre, mejor hombre de negocio, un hombre próspero gracias al Señor. ¿Y sabes por qué? Porque hay personas que han estado alrededor mío que si yo hubiese actuado bajo la razón, hoy no estuviera. Hay personas que están dentro de mi círculo que si yo hubiese actuado bajo la razón, hoy no estuvieran al lado mío. Pero yo no actúo ya bajo la razón, yo actúo bajo la fe. Y esto es algo que te estoy motivando que tú hagas también. Empieza a actuar bajo la fe y no somete tu razón a la fe. Porque ¿sabes lo que guía tu cuerpo? Tu espíritu. Y si tu espíritu está nublado y está en oscuridad, ¿qué ocurre cuando tú caminas en la oscuridad? Vas a tropezar. Pero cuando tu espíritu está iluminado, ¿qué ocurre? Tú ves claramente, tú puedes tomar decisiones, tú puedes evitar obstáculos que van a venir en tu diario caminar. ¿Me está entendiendo? Pero volviendo aquí al texto de nuevo, dice que ellos llegaron y había una gran multitud. En ocasiones las multitudes son obstáculos y barreras que impiden que tú te muevas hacia Jesús, la verdad. ¿Qué hicieron estos hombres? Tenemos que volver a decir. Subieron al techo. ¿Es de loco o no es de loco eso? ¿Es de loco o no es de loco? Entonces, cuando tú actúas bajo la fe va a llevarte a actuar a lo que razonalmente tú no harías. Es de loco creer que si Dios te dice algo y aún tú sin verlo, porque ¿qué es lo que es la fe? Ahí está uno de esos carteles, lo puedes leer, Hebreos 11:1. ¿Qué es la fe? Exactamente. La convicción de lo que no se ve, pero es la certeza de lo que tú sabes que va a ocurrir, aunque tú no lo veas. Pero la razón, ¿qué te dice? A ver, sé razonable ahorita conmigo. La razón, ¿qué te dice? Que si tú no lo ves, no hay nada. Pero Dios no se mueve bajo lo que tú ves.
Dios no se mueve, te dije al comienzo, en lo natural. En lo natural te mueves tú. Mira, en lo natural, mi hermano, tú no necesitas a Dios. Parece, te lo digo así. En lo natural tú no necesitas a Dios. ¿Qué es lo natural? Lavarte por la mañana, cepillar tus dientes, es natural, ¿verdad? ¿Dónde tú necesitas a Dios? En lo sobrenatural. Cuando no te lavaste tus dientes bien por la mañana y tus muelas se llenaron de él. Entonces, en lo natural, si tú te vas a mover en lo natural, entonces sé tú. Pero si tú realmente crees en Cristo, crees en un Dios que tiene todo el control en esta tierra, entonces deja de moverte en lo natural y empiezas a moverte en lo sobrenatural. Pero ¿y por qué no lo logro? Porque te estás moviendo bajo tu razón y no bajo la fe. ¿Y cómo adquiero fe? Felicidades, porque hoy estás aquí. Y dice que la fe entra por el oír. Y el oír, la palabra de Dios. Entonces hoy Dios está reproduciendo fe en ti. Y cuando tú te vayas hoy de aquí, mañana, lo que tú mirabas razonablemente y que parecía incansable para ti, deja de mirarlo de esa manera y míralo en fe. Porque hay personas que no pueden salir de ciertas circunstancias porque ejercen y no fe. Cuando Pedro se hunde en la mar, Pedro no ejerció su razón. Pedro se hunde a causa de la razón, pero una vez que se hunde, empieza a ejercer fe. Y te digo algo más, que la palabra no lo dice, pero ahí está. Dice que fueron de vuelta. ¿A dónde regresan ellos? A la barca. ¿Y qué volvió a hacer Pedro? ¿Cómo regresó? ¿En un jet ski? Caminando. ¿En una balsa? ¿Cómo regresó? De la misma manera que salió. La buena noticia es esa, que Dios te dice: yo sé que un día caminaste en fe y hoy lo dejaste de hacer, pero si lo empiezas a hacer de nuevo, vas a regresar en fe a tus orígenes, a tus comienzos. Dios sabe a quién le habla. Dios siempre le habla a alguien. Todos tenemos momentos de debilidad. ¿O acaso crees que eres mejor que Pedro? ¿Te sientes mejor que él? Todos tenemos tiempo que dejamos de caminar en fe y nos movemos bajo nuestra razón. Y por esa es la razón que quizás te disgustaste con personas porque no debiste de disgustarte. Porque el hombre perdió la razón a causa del pecado. Cuando tú te mueves bajo tu razón y no bajo la fe, tu entendimiento no está claro. Y ya que no lo estoy inventando, mira, yo lo voy a leer por ti, Romanos 14:23, mira lo que dice. Pero el que duda sobre lo que come es condenado, porque no lo hace con fe, y todo lo que no proviene de fe es pecado. Yo no te lo estoy inventando, ahí está en la palabra. Dice que todo lo que tú haces y no lo haces bajo fe, y lo haces bajo, es lo que está diciendo, bajo tu razonamiento, por eso fallas. Por eso no alcanzas lo que estás tratando de alcanzar, por eso no logras lo que estás tratando de lograr. Muévete en fe. Amén. Si te mueves en fe, lo vas a lograr. Y para los que te rodean va a parecer locura. Incluso personas cercanas a ti le va a parecer locura cuando tú le digas, que le muestres tu visión o lo que Dios ha puesto en tu corazón. Amén. Te lo voy a volver a leer el texto de nuevo. Entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días y se oyó que estaba en casa. E inmediatamente se juntaron muchos, y de manera que ya no cabían ni aún en la puerta, y Jesús predicaba la palabra. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4,
Y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo que quedaba hacia abajo. Abriendo una abertura, bajaron el lecho que hacía el paralítico. Estaban allí sentados algunos escribas, los cuales, búscalo un momentico para que lo lea conmigo esa parte, porque quiero que mire lo que dice, porque quiero que usted vea también con sus propios ojos que cuando usted se mueve en fe, incluso personas que están cerca de Jesús te van a llamar loco. ¿Ya está ahí? Versículo 6. Estaban allí sentados algunos de los escribas. ¿Y quiénes eran los escribas? Ok, versículo 6. Estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en su corazón. ¿Saben qué significa esa palabra? Murmuraban en su corazón. Y conociendo luego Jesús a eso en su espíritu, que cavilaban de manera dentro de sí mismo, les dijo: ¿por qué caviláis así en vuestro corazón? ¿Qué es más fácil decir al paralítico: tus pecados te son perdonados? O decirle: levántate, toma tu lecho y anda. ¿Viste cómo personas conocedoras de la ley, de la palabra de Dios, dudaban? ¿Viste cómo gente que estaba supuesta a tener fe, dudaron en su corazón? Porque ellos en ese momento actuaron bajo su razonamiento y no bajo la fe. ¿Entendiste por qué te dije al principio rompe el techo? Todos tenemos un techo que romper. Todos. Y cuando tú rompas ese techo, tú vas a dejar de poner límites entre tú y Dios. Y cuando tú te muevas en fe, aún Dios va a dejar lo que está haciendo para mirarte. Porque dice que Cristo predicaba la palabra allí y dejó de predicar para mirar a los cuatro y al paralítico. Con esto termino. ¿Qué te digo? Que hasta Dios se va a mover cuando tú ejerzas fe. Porque la fe no proviene de ti, sino proviene de Dios. Y Dios te dio la fe para probar tu corazón y para probar cuánto allá tú puedes llegar. Si no llegas más allá es porque tú mismo pones límite entre tú y Dios. Pero esto que yo te estoy diciendo hoy aquí, de nada sirve si tú no lo recibes en fe. Esto que yo te estoy diciendo hoy aquí, de nada va a servirte si tú cuando salgas de aquí no empiezas a moverte en fe. ¿Me entendió? Entonces, en fe póngase de pie.